Hoy vamos con el especial del mes de abril en homenaje al Día Internacional del Idioma Español, enfocado en exaltar obras de literatura hispana que han sido reconocidas en sus países como clásicos nacionales por el desarrollo sociológico o filosófico sobre su pueblo, cultura e historia que han llamado mi atención y por tanto muero por leer. ¡Comencemos! Hola literatos, mi nombre es María Stephanie. Construí el rotero de este vídeo con especial cuidado porque esta cuestión del idioma tiende a suscitar pasiones y también ciertos conceptos que tocaré a lo largo del vídeo sobre literatura, pues que genera controversia. Partiré diciendo que en sentido estricto, literatura clásica para el mundo occidental se refiere a obras de literatura griega y romana antiguas, producciones que salieron a la luz siglos antes y poco después de Cristo, sobre monstruos, dioses, mitos y leyendas como la Odisea de Homero, publicada en el siglo VIII a.C., Medea de Eurípides, Edipo rey de Sófocles, entre otros. Ya los clásicos nacionales propios de la literatura de cada país han sido producidos en épocas posteriores a la antigüedad y en las lenguas maternas de sus culturas, que no son ni griego antiguo ni latín, vestidos en algunos casos con ese carácter universal por tocar temas atemporales que vigentes para las futuras generaciones, reflexionar o filosofar sobre arquetipos, comportamiento humano, la razón de la existencia, cosas por el estilo. Eso por un lado. El segundo asunto que quería abordar era el del idioma español. La Organización de las Naciones Unidas tiene el multilingüismo como un reflejo de su compromiso por la inclusión de la diversidad cultural al considerar la promoción de la comprensión mutua entre pueblos de diferentes regiones lingüísticas. Así reconoce 6 idiomas oficiales que son árabe, chino, inglés, francés, ruso y español, con el objetivo de promover su uso igualitario en todas las operaciones de la organización. Declaró un día conmemorativo para cada uno de estos idiomas y en el caso del idioma español se celebra el día 23 de abril, fecha del fallecimiento de Miguel de Cervantes Saavedra, autor de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, obra icónica de la literatura española. Por ende, el mundo hispánico es el conjunto de pueblos de influencia u origen español, es decir, Hispanoamérica y otras latitudes, porque recordemos que en Guinea Ecuatorial se tiene el español como uno de los idiomas oficiales. Esto implica una variedad cultural y lingüística con múltiples matices gracias al mestizaje y a su proceso evolutivo, que también impacta al idioma por ser un sistema de comunicación verbal que se sustenta, se alimenta de aspectos kinésicos, ambientales y de otras naturalezas referentes a la geografía, costumbres, etc. Y por tanto es susceptible a cambiar y generar dialectos. Por eso no podemos decir que algunos son correctos y otros incorrectos. Tienen un origen, es cierto, pero todos mutan con el paso de las épocas, la influencia de otras culturas, de otros idiomas y de tendencias en tiempos actuales que en conjunto generan nuevas locuciones, barbarismos y extranjerismos, detalles que poco a poco van cambiando el idioma. Este fenómeno de los dialectos es anterior al mestizaje producto de la colonización iniciada en el siglo XV. De hecho, existen comunidades autónomas en España que hablan diferentes dialectos, pero mi conocimiento al respecto es muy vago. Solo dejaré 2 enlaces que abordan el tema de forma interesante en la caja de descripción para que vayan a curiosearlo una vez terminemos con este video. Habiendo abordado estos 2 puntos esenciales, me sumergiré en el listado de clásicos y contemporáneos de literatura hispana a los que ya les tengo puesto el ojo hace un tiempo y que muero por leer. Esto es Dumi Literatura. Así las cosas,
decidí hacer este especial sobre libros a los que les veo mucho potencial y por ende siento que me estoy perdiendo de mucho al no haberlos leído todavía. Esto con el interés pues de fomentar la literatura hispana, hacer el homenaje como ya lo digo y recibir sus opiniones a través de los comentarios si ya leyeron estos libros o si también le tienen puesto el ojo a alguno que otro, por qué motivos y así antojarnos un poco más. Para el listado de países decidí guiarme por la distribución geográfica de hispanohablantes con el fin de agregar un dato curioso más al vídeo. No incluí aquí aquellos países que tienen influencia de la comunidad hispanohablante, tal vez países en donde han surgido nuevos dialectos o bueno, barbarismos que se usan comúnmente por la mezcla entre dos idiomas, ¿no? Que el español y otros, por ejemplo, en la comunidad de chicanos, bueno, la comunidad de hispanohablantes, principalmente latinoamericanos, en Estados Unidos, que hay varios, ¿no? La influencia que ha tenido el idioma español en Filipinas, por ejemplo, estos países no, porque ya tendría que adentrarme a hablar un poco más sobre este fenómeno social, porque si no, no podría hacer el vídeo, yo necesitaría explicar por qué pasa esto, así que decidí dejarlo y enfocarme en estas culturas. Tal vez en el futuro hablaremos de las mezclas, pero bueno, esto es un tema más complejo y será para otro día. En primer lugar, México con 133.703.740 hispanohablantes. Libro número 1 del vídeo, Las Niñas Bien de Guadalupe Loaesa. Publicado en 1987, es una especie de antología de relatos o de momentos compartidos entre mujeres de clase media alta en México a finales de la década del 80. Justo cuando el milagro mexicano de la prosperidad económica comenzaba a decaer y estas familias acomodadas ya no podían darse los lujos de antaño, así sentían que la calidad de vida estaba desmejorando. Estas conversaciones van a ser sobre esos tiempos dorados que sienten poco a poco escaparse de las manos, dando protagonismo a las contradicciones morales de esa clase social. Cosa que sucede en cualquier país, en cualquier época, cualquier cultura, pero que aquí vamos a echarle un ojo a cómo fue ese momento histórico en la Ciudad de México. Me parece que está ambientada. Lo bueno de este libro es que son varias historias, recopila la perspectiva de varios personajes en la misma situación, así me parece que es más rico, ¿no? Como que alimenta más cada una de las experiencias al no enfocarse en 4 o 7 personajes principales, ¿no? Nos da más variedad. Libro número 2, El Invencible Verano de Liliana por Cristina Rivera Garza, publicado en 2021, ganador del Premio Pulitzer 2024 en la categoría de memoria o autobiografía. Es una especie de crónica novelada sobre la juventud, esa transición entre la adolescencia y la vida adulta de Liliana, hermana menor de la autora Rivera García, con la intención de presentarle al lector quién era esta chica, lo que representaba para su familia, para sus amigos, lo que tenía perfilado para el futuro antes que su pareja sentimental decidiera quitarle la vida. Esto sucedió durante la década del 90. Liliana sale de su ciudad, se desplaza a Ciudad de México para convertirse en estudiante universitaria de arquitectura. Tiene una vida normal, luego conoce a esta pareja, se convierte esa relación en algo tóxico y tormentoso y con el paso del tiempo va subestimando los alcances de ese novio celoso y posesivo. Finalmente es víctima de feminicidio en una época en que dicha figura jurídica no existía, ni tampoco la doctrina multidisciplinar destinada a intentar explicar y remediar dicha problemática social. Falencia que de una u otra manera promovía la impunidad del victimario o aliviaba la carga al generar una tipificación equivocada, bueno, que se quedaba corta para el delito, clasificándolo como delito pasional. Esta noción de delito pasional consignaba parte de la culpabilidad de lo sucedido en la víctima, justificaba los actos abusivos del victimario, cosa que continúa sucediendo en la opinión pública, pero por lo menos en muchos países ya hay desarrollo legislativo y jurisprudencial
al respecto, ¿no? Para cambiar esto. Algo que ponía en tela de juicio la credibilidad de la víctima. O sea, estamos hablando de feminicidio. La víctima había sido asesinada y aún así se juzgaba como la dignidad, el buen nombre de esta mujer, ¿no? Que murió porque merecía que sucediera por X o Y motivo. A la vez que la víctima era revictimizada, pues los familiares también. Este libro vendría a ser un análisis de esa situación con el plus de estar escrito de forma innovadora, y yo quiero ver cómo la autora mezcla la luz y esperanza de lo que era la vida de Liliana, ¿no? Todas esas perspectivas a futuro con el dolor de la pérdida y la frustración y la rabia durante el procedimiento, ¿no? Principalmente porque creo que en este caso el culpable finalmente se zafó y no hubo pues una condena, ¿no? Entonces, ¿cómo es eso para los familiares, ¿no? Me arrebataron a mi hija, a mi hermana, a mi niña, y no hay consecuencias. Al cobrar fama el invencible verano de Liliana tras ganar el Pulitzer, he notado cierta incomodidad en algunas personas de la comunidad lectora por la sinopsis, ¿no? Como que dicen, ay, otro libro más sobre feminicidio, como que pereza, como que deprimente, ¿no? Pero siento que productos así, pues además de que estamos hablando de una situación que no debería ser normal y no debería generar hastío, le ponen cara, le ponen rostro a las cifras, ¿no? Porque estamos acostumbrados a encarar las cifras con indiferencia, pero aún así son realidades sociales a las que tememos también, ¿no? O sea, las escuchamos y genera fastidio para algunos, pero diariamente tememos como mujeres. Estamos constantemente viendo por dónde vamos, en qué horario salimos, en qué horario acudimos a ciertos sitios, en compañías solas, no, ese tipo de cosas, ¿no? Como madres, como padres, como novios, esposos, bueno, que siempre estamos cuidando a esa mujer, a esa hija, a esa lo que sea. Entonces es curioso cómo rechazamos algo que vivimos. Segundo lugar en la distribución geográfica, Colombia con 52.147.570 hispanohablantes. Aquí me extendí un poco y voy a comenzar con la Trinidad Santa del programa escolar al hablar de clásicos nacionales, libros imperdibles que todo colombiano tuvo que leer por fuerza. Y yo por este motivo no recuerdo absolutamente nada de estas obras. Tenía cierta resistencia a lo que debía hacer y fue para mí una tortura, por eso pues que no las recuerdo, pero ahora las veo como algo necesario, ¿no? Si alguien quiere adentrarse en la literatura colombiana, etcétera, pues que tienen que acudir primero a esas. Primer clásico colombiano, libro número 3 del listado, La María de Jorge Isaacs. Publicado en 1867, una novela costumbrista que sigue la corriente romántica de la literatura hispana, cuenta la trágica historia de amor entre María y su primo Efraín, miembros de una acaudalada familia vallecaucana. Incluso en tiempos actuales el departamento de Valle del Cauca es famoso por su industria azucarera, abastece al mercado nacional y a mercados de países vecinos. Por tanto, en la época ya era famosa esta región por sus vastas plantaciones de caña de azúcar. Imagino que esta familia es de esos hacendados rurales. Vamos a ver qué contexto nos trae esta novela. Libro número 4 del listado, La Vorágine por José Eustacio Rivera, publicado en 1924 con influencia del romanticismo y el modernismo. Forma parte esta novela del realismo social latinoamericano, nos cuenta la historia de un amor prohibido en medio de la selva amazónica colombiana, justo en la época de la declive de la fiebre por el caucho en el Amazonas. Qué tema más interesante, porque tiene una relevancia que para quienes no conocen la historia, bueno, es que les va a asombrar. En esta obra se aborda el debate sobre puntos álgidos respecto a realidades difíciles, ¿no?, de la época, como lo son
la discriminación de la identidad indígena, la explotación laboral y la explotación desmesurada de los recursos naturales en áreas protegidas, que en la época no era área protegida, ¿no? Porque la industria cauchera estaba ahí a mil, pero pues actualmente sí lo es, ¿no? Y hay este cuestionamiento incluso habiendo sido una obra de 1924. Libro número 5 y el último de la trinidad de clásicos colombianos, La rebelión de las ratas, por Fernando Soto Aparicio. Publicado en 1962, habla de la explotación a una población campesina en el departamento de Boyacá por multinacionales extranjeras. Este tema también es abordado por Gabriel García Márquez en 100 años de soledad, solo que él se enfoca en la explotación bananera porque era la actividad económica pues más rentable, que tenía más salida, que tenía más demanda de multinacionales extranjeras en la región en donde se ambienta dicha obra. Libro número 6, Que viva la música, de Andrés Caicedo, publicado en 1977. Este libro fue controversial porque el día de la publicación del libro el autor decide quitarse la vida. Andrés Caicedo era cuentista, guionista y crítico. Estuvo involucrado con la comunidad artística de Los Ángeles y Nueva York. Dirigió largometrajes y obras de teatro muy famosas. Tenía un futuro brillante, pero consideraba que la vida después de los 25 años no tenía sentido y por esto tomó esa decisión. Que viva la música sigue los pasos de María del Carmen Huerta, una adolescente de familia adinerada en la ciudad de Cali, capital del departamento de Valle del Cauca. Básicamente la historia de sus desenfrenos adolescentes, ¿no? Música, excesos, drogas, etc. Y con esta obra el autor aprovecha para hacer un recuento de esa influencia cultural que la música y el arte trajo para la comunidad de jóvenes caleños de la alta sociedad en la época. Cambiamos de país. Tercer lugar, España, con 48.797.875 hispanohablantes. Libro número 7, Fortunata y Jacinta, de Benito Pérez Galdós, publicado en 1887, una de las novelas más populares y representativas del realismo literario español. Se trata de una crítica a la clase media española de la época, tocando temas tabú en ese momento, como lo es la sexualidad. La premisa es simple: dos mujeres enamoradas del mismo hombre, una de clase social elevada, otra de clase baja, y este hombre, como en casi todas las obras de la época, es de familia adinerada, consentido por las mujeres de su familia, siempre o casi siempre logra evadir las consecuencias de sus actos. Lo que me interesa aquí son estas dos mujeres: Fortunata, la chica pobre que es agraviada y pasa por muchas necesidades, y Jacinta, la niña de buena familia que por algún motivo no logra cumplir alguna expectativa, se siente desolada, abandonada, lo que sea, y por ello genera curiosidad hacia la otra mujer de este hombre. En ese descubrimiento de la vida de la otra irá viendo cosas, reflexionando sobre la vida. Recordemos el contexto de la novela. No espero encontrar una historia sobre feminismo o protagonistas empoderadas, solo quiero echarle un vistazo al pasado, que no siempre es mejor, o no en todos los casos. Y bueno, amo los libros ambientados en el siglo XIX. Libro número 8, El espejo roto, de Mercè Rodoreda, publicado en 1974 y ambientado en la Barcelona anterior a la Guerra Civil Española. Se trata de una novela coral que cuenta la historia de 3 generaciones de una familia. Así es, otra saga familiar mezclada con novela histórica que intenta transmitir un poco de la esencia de la ciudad de Barcelona, de los lugares, de lo que pasaba allí en esa época, al hacer un recuento de hechos sociales y políticos que influyeron en el cambio de perspectiva, en el cambio de la idiosincrasia de la ciudad. Parece ser por las reseñas que todo girará en torno, o gran parte de la historia, a la matriarca de esta familia, figura poderosísima en el mundo hispano. Esta es la obra más ambiciosa de la autora catalana Mercè Rodoreda, que cuenta con 410 páginas.
Libro número 9 y tercero de literatura española, Los escorpiones de Sara Barquinero, publicado en 2024. Ha sido catalogado como la obra monumental de una generación. ¿Cuál generación? Imagino que se trata de los millennials, pero es solo especulación porque por ahí leí que tiene escenas que se pasan en la Nueva Orleans de los años 20, si no me equivoco, o en la Italia de los años 20 y la Nueva Orleans de los años 80, algo así. No tengo claro si se trata de ciencia ficción o si mezcla diferentes géneros literarios. Es un poco confusa la información que he encontrado por ahí porque no hay muchas reseñas y las pocas que hay pues no dicen mucha cosa, no que quiera spoilers, quisiera entender el hilo de la historia, pues, que es un libro con 800 páginas y ha sido pues alabado por la prensa nacional española. Se dice que tiene cuestionamientos existenciales sobre la vida, etc. La autora tiene poco más de 30 años o 30 años, ha sido catalogada como una autora revelación gracias a esta obra. Y para más detalle vamos con la sinopsis. Los protagonistas Sara y Thomas se ven envueltos en el entramado de una teoría de la conspiración dirigida por los poderes políticos y económicos que pretenden controlar a los individuos a través de la hipnosis y los mensajes subliminales en libros, videojuegos y música para inducirlos al suicidio. Ambos llevan a cuestas desequilibrios emocionales y mientras se teje entre ellos una relación inclasificable y poderosa, deciden investigar sobre esta secta cuyo nombre es el de una de las pocas especies animales que prefiere matarse antes de seguir soportando el dolor. Ahora quiero compartir un párrafo corto de un artículo de El Mundo por Juan Márquez que dice así: lo que con perdón comienza pareciendo una novela de frikis, con muchas horas encima de pantalla, mucha edición sobre Pokémon, bastante familiaridad con los fármacos y pastillas, habilidad experta con los videojuegos, demasiada soltura al pasear por lo más suburbial de la Deep Web y visibles problemas de sociabilidad que implican coqueteos con la idea del suicidio, termina siendo un poderosísimo repóquer de novelas que yuxtapuestas con la ayuda de 3 interludios tiene algo de novela política, una alegoría de la lucha entre el autoritarismo y la libertad con implicaciones conjugadas en pasado, presente y futuro y sobre todo de relato trascendental muy conseguido y misterioso. No sé cómo explicar el poder magnético que tiene esta obra en mí. Es que tengo mucha curiosidad, quiero ver cómo se manejan estos elementos que hasta el momento no cuajan muy bien o no son muy valorados por la crítica. Me refiero pues a la vida de la gente común, de la gente joven común en la actualidad, ¿no? Se alaba siglos pasados, que clases sociales elevadas, bueno, cosas muy específicas, ¿no? Aquí nos hablan de videojuegos, que de Pokémon, etcétera. No son elementos que prometan mucho, ¿no? A priori. Vamos a ver qué tal. Cuarto lugar, Argentina con 46.432.470 hispanohablantes. Libro número 10 del listado, La invención de Morel, por Adolfo Bioy Casares. Publicado en 1940, un clásico de literatura fantástica en idioma español, obra de ciencia ficción con prólogo de Jorge Luis Borges, mejor amigo de Adolfo Bioy Casares. Otra premisa sencilla: un fugitivo que viene escapando de Venezuela llega, imagino, a Argentina y se refugia en una isla que en principio cree desierta. Luego irá viendo cómo aparecen personas de la nada, repitiendo constantemente rutinas e incluso conversaciones entre ellos, pero nunca intentan hacer contacto con este fugitivo, ni siquiera un saludo, nada, porque parece ser que no lo ven. El nudo de la obra estará en descubrir este misterio. Buscando información aquí y allá, leí algunas frases sueltas sobre la invención de Morel. Se dice que es la preocupación metafísica uno de los temas esenciales en esa novela, una obra maestra sobre los deseos que se mueven en el orden de lo simbólico, real, imaginario,
y ya paré de buscar, no continué leyendo así a la suerte porque pues tenía miedo de darme en la cara con un spoiler. Lo último que diré al respecto, que sí me parece relevante mencionar y no es un spoiler, es que los directores, guionistas de la serie Lost tomaron esta novela como parte de la inspiración para la serie. Me pareció muy interesante esa información y que despertó más curiosidad en mí sobre la invención de Morel. Libro número 11, La traición de Rita Hayworth por Manuel Puig, publicado en 1968, se ambienta en un pueblo ficticio de La Pampa, Argentina, entre 1933 y 1948, algo así. Es una novela sobre la juventud contada a través de diálogos, cartas y reflexiones de sus personajes. Se divide en 2 partes, cada una de 8 capítulos. El autor intenta mostrar la influencia del cine y la música en la época en las ciudades pequeñas de Argentina, los sueños de estos chicos, ¿no? Las perspectivas a futuro que querían ser los hombres enfocados un poco más al dandismo del momento y las chicas que soñaban con ser actrices, con ser pues celebridades. Creo que la trama principal girará en torno a un interés amoroso del protagonista, ya el título nos promete mucho de eso, pero pues que espero ver otros elementos en este libro. Quinto lugar, Perú, con 32.162.184 hispanohablantes. Libro número 12 de esta lista, La ciudad y los perros, de Mario Vargas Llosa, publicado en 1963. Primera novela de este premio Nobel de literatura que falleció recientemente. Este vídeo, o la idea de este vídeo, ya se me había ocurrido en 2024. Tenía una lista de libros que pues se me ocurrieron en el momento. No tuve el tiempo de hacer el rotero, de sentarme con calma a pensar, de abrir el listado de libros a contemporáneos. Así se fueron pasando los días y acabó el mes de abril en 2024. Que me iba pasando lo mismo más o menos este año, porque hoy estoy grabando a las casi 5 de la tarde del 23 de abril de 2025. No he editado todavía, no sé cuánto tiempo me va a llevar este proceso de edición. Tengo pendiente culminar una lectura porque pues se avecina ya una reunión del club de lectura de Umiliterato, pero voy a intentar abarcarlo todo en un corto lapso de tiempo. Esto para explicar que La ciudad y los perros ya hacía parte de este proyecto de vídeo desde el año pasado. No me estoy aprovechando de las situaciones, solo que Vargas Llosa es un novel latinoamericano y yo nunca he leído una obra de este autor. Pensé que lo correcto sería empezar por el principio, ¿no? Su primera novela. Obra que se desarrolla en un instituto masculino en la ciudad de Lima, que a mí los personajes infantiles, y más en este contexto pues educativo, ¿no? De camaradería entre compañeros, me llama mucho la atención. Imagino que hay pues un proceso evolutivo del protagonista, imagino que es un chico, imagino que puede ser una novela de formación, no he consultado mucho. Dije, bueno, a que la primera novela de Vargas Llosa y con esa ya me voy. Espero encontrar mucha crítica social sobre la Lima de la época. Libro número 13, Geografía de la Oscuridad, de Katia Adawi, publicado en 2024. Se trata de una antología de relatos sobre la paternidad y las relaciones familiares. Como ya lo he repetido millones de veces, todo lo que tenga que ver con análisis antropológico de la familia hispana a mí me engancha. Patrones de conducta, roles de género, manifestaciones culturales de afecto, bueno, todo eso, lo que le pueda salir a esto, pues que a mí me cautiva, y esto está ambientado en el contexto familiar actual peruano. Sexto lugar, Venezuela, con 31.828.000 hispanohablantes. Libro número 14 del listado, Ifigenia, de Teresa de la Parra. Publicado en 1924, marcó un cambio en la literatura hispanoamericana de la época, con crítica feminista. La publicación de Ifigenia fue prohibida por el dictador Juan Vicente Gómez. Teresa de la Parra tuvo que trasladarse hasta París. No consulté en qué idioma se hizo
la primera publicación de Ifigenia, pero es un clásico olvidado, cosa que me sorprende más por la influencia literaria de esta autora caraqueña. Aquí se relatan las aventuras de Ifigenia, una chica de la burguesía capitalina que irá descubriendo diferentes escenarios. Imagino que también se reprochan las contradicciones morales de esta sociedad, de esta clase, bueno, cosas así, ¿no? Que es un clásico. Saltamos al octavo lugar, Guatemala con 17.383.245 hispanohablantes. Libro número 15, Mulata de Tal, por el Premio Nobel de Literatura guatemalteco Miguel Ángel Asturias, autor también de Señor Presidente. Mulata de Tal se publica en 1963 y para no quedarme corta con la idea sobre este libro tan particular, vamos con la sinopsis. Esta es la historia de Celestino Yumi, conocido también como Brujo Bragueta, quien hizo un pacto con Tazol, el demonio de las hojas de maíz seco, para que le diera riquezas a cambio de entregarle a su esposa, Catalina Zavala. Efectivamente, Celestino fue rico y creso, pero liberado de su esposa, contrajo segundas nupcias con la mulata de Tal, quien lo llevó a la ruina a causa de sus insaciables caprichos. Aquí vemos una clara influencia de cosmovisión indígena, de esas leyendas propias de la cultura maya. Y para hablar un poco más del libro quiero leer este párrafo que es una opinión y dice: Mulata de Tal es, sin lugar a dudas, una de las grandes novelas olvidadas de la historia. Más que incomprendida, fue deliberadamente sentenciada por vicisitudes más vinculadas a la política latinoamericana de finales de los 60, así como una inclinación estética modernizante y eurocéntricamente cosmopolita por parte de los críticos dominantes de dicha época. Sin embargo, cuando releemos la obra de Asturias, surge una lectura que no solo es bastante diferente de las anteriores, sino tanto más rica y profunda. Bueno, aquí quiero aclarar que la idea principal del autor de esta corta reseña es enfatizar la problemática artística de la época, ¿no?, en América Latina. Y es que había desprecio desmesurado por lo autóctono, por lo propio. No está diciendo que la población europea rechazaba la novela, sino que la misma crítica guatemalteca, la misma comunidad literaria de la época, minimizó el impacto cultural de Mulata de Tal. Y ahora, cuando ya estamos rescatando este significado etnográfico, bueno, que tengo que consultar más sobre los análisis de esta obra, pues ya vemos con otros ojos esas lecturas culturales que se hacen en novelas como Mulata de Tal. Y en esa misma onda pasamos ahora al 10º lugar, Cuba, con 11.616.004 hispanohablantes, libro número 16 del listado, Cecilia Valdés, del autor cubano Cirilo Villaverde. Publicado en 1839, a la fecha se considera como la primera novela cubana de la historia. Sigue la corriente romántica con tintes costumbristas y refleja la percepción del mestizaje en la Habana colonial, enfatizando las jerarquías racistas que había en esta sociedad para clasificar a las personas. Negros y mulatos libres continúan siendo prisioneros por causa de estos preceptos raciales que incluso en la actualidad hacen mella. Aquí se nos muestra el origen de esa necesidad por blanquear el linaje familiar, la conciencia de tener mayores beneficios sociales por causa del color de piel. Que esto me traslada a la comunidad afroamericana, pero es un fenómeno latente en el Caribe, en la América Central. Nos cuenta la historia de una criolla, hija ilegítima de un rico español. En su comunidad de negros y mulatos es muy respetada por ser de piel más clara, y es alabada y es cortejada, pero es despreciada por otros criollos y españoles. Es el conflicto psicológico de este personaje. Me llama la atención la novela por el año en que fue publicada, ¿no? Es un contexto fidedigno del momento. Otro salto y nos estamos acercando al fin de este listado de libros. 12º lugar, República Dominicana, con 10.766.000
998 hispanohablantes, libro número 17, La maravillosa vida breve de Oscar Wilde por Junito Díaz, autor dominicano afincado en Estados Unidos. Aquí hay una trampilla porque este autor publica en inglés, pero es un autor conectado con su país de origen, con República Dominicana, y en los libros de Junito Díaz vemos esa mezcla cultural, ¿no? Lo que más o menos hablaba al comienzo del video sobre estas comunidades de inmigrantes hispanohablantes, porque vemos pues una especie de comunicación en Spanglish, realidades sociales respecto a este fenómeno de la migración. Aquí el personaje principal es un chico que crece en Estados Unidos y luego retorna a su país y tiene contacto con esta cultura afrodescendiente a través de su abuela, un personaje muy fuerte que nos va a mostrar pues cómo son los parámetros sociales, las costumbres familiares, todo lo que respecta a República Dominicana y cómo este chico asimila esa mezcla cultural con lo que ha sido su vida en Estados Unidos, en esa otra comunidad. Este libro se publica en 2007 y en 2008 gana el premio Pulitzer. Este autor es alabado por la prensa norteamericana por rescatar elementos fundamentales de la cultura dominicana. Es interesantísimo. Y sí que me causó curiosidad por retratar ese fenómeno del movimiento de la identidad, ¿no? El movimiento geográfico, la influencia de otros pueblos, etc. Y el último libro de la lista, número 18, La mucama de Omiquenle, de la dominicana Rita Indiana. Antes de leer la sinopsis de esta obra, quiero referir un párrafo interesante que condensa todo lo que me atrajo de la obra. Las deidades afroantillanas que habitan el mar Caribe, la música tradicional y la música electrónica, el sexo en todas sus formas, incluso el cambio de sexo, los bucaneros del siglo XVII o los grabados de Goya son otros de los cimientos sobre los que se alza este texto lleno de intrigas, deseos y lleno de artistas y de falsas certezas. Pocas ficciones hay que nos hablen del arte contemporáneo con tanta precisión como La mucama de Omiquenle, pocas también que nos hablen así sobre la contaminación de los mares y océanos, por citar dos de los asuntos que Indiana aborda aquí. Esto es una explosión cultural sabrosa. Me sorprendió encontrarme con esta autora, que tiene otras obras también muy interesantes, pero me incliné por La mucama. Y la sinopsis dice así: la historia arranca en el apartamento de la santera y asesora del presidente dominicano Esther Escudero, llamada también Omiquenle, desde que, en un rito afrocubano, se convirtiese en servidora de la diosa del mar Yemaya. Su joven mucama Alcide Figueroa, a la que Esther ha apartado de la prostitución, está a punto de vivir una historia de pasados, presentes y futuros, vertiginosa y aparentemente imposible, más allá del relato. Parece que es algo de viaje en el tiempo, parece que es ciencia ficción, fantasía. Esto es una mezcla exótica y me muero de ganas por leerlo. Bueno, literatus, espero que les haya gustado este contenido. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Contra todo pronóstico terminé el listado, que estaba largo, extenso, pero quiero alcanzar a publicarlo esta semana, este vídeo que disfruté mucho haciéndolo, como todos los vídeos del canal. No sumé a la lista, que libros muy icónicos que ya se mencionan mucho en la comunidad de BookTube tienen buena visibilidad. Quise optar por esos libros que han estado un poco en el anonimato, pero que esto no les quita mérito a el trabajo de estos escritores hispanos. Como se podrá ver, estoy más involucrada con la literatura sudamericana. De hecho, el listado inicial tenía otros países que Chile, que Uruguay, y dije no, voy a hacer una investigación un poco más profunda en esa literatura centroamericana con la que no he tenido mucho contacto, que para mí es otro universo. Es un poco lo que conozco de estos países, anterior a la constitución de las repúblicas, que la historia de las repúblicas de América Latina sí que tenemos que estudiarla en el colegio, pero lo que fue esta mezcla de culturas, la riqueza étnica, eso que sé muy poco, y este tipo de obras nos aproximan un poco más a esa identidad
multicultural. Si tienen otros libros en mente, me dejan todo en los comentarios, que esto se trata es de enriquecer ese tipo de listados. Este año sí que me voy a aventar con 2 o 3, si me da la vida, de los libros que enumeré aquí. Si han leído alguno, por favor me dejan su opinión en los comentarios. Quería hacer un especial más producido, tal vez hablar de obras que ya he leído, pero dije no, esta idea está buena para el Día del Idioma. Aquí no se trata de hacer vídeos doctos así muy eruditos, también se trata de ampliar la gama de posibilidades y dar visibilidad, como ya lo dije. Espero que se haya entendido la intencionalidad y por eso pido siempre opiniones, refuerzo, ¿no?, de ustedes si ya han abordado alguna de estas obras, y que al igual que yo se hayan llevado gratas sorpresas. Chao, chao y hasta la próxima vez.